Bienvenido profesor, bienvenidos sean todos a mi canal, en el cual en el presente video estaremos realizando el laboratorio final de la segunda unidad de la materia de programación. Yo soy Melvin Corado, de cuarto bachillerato de clave 7, y como en mi caso, como yo soy la clave 7, de la clave del 1 al 10 se le asignó realizar el juego de Totito utilizando los siguientes elementos: ciclo while, ciclo for, ciclo do while, utilización de arreglos y utilización de matrices. Bien, una vez explicado esto, vamos a nuestra interfaz de programación. Crearemos un nuevo proyecto, un Java Application desde luego, cual le pondremos laboratorio final 2U. 2U, perdón, 2U. Bien. Ok, una vez hecho esto, y vamos a crear uno nuevo, un JFrameForm nuevo. A este le pondremos juego de, perdón, Totito. Vamos a finalizar. Bien, ahora que ya llegamos a este punto, vamos a crear nuestros respectivos botones. Vamos a poner un JLabel, el cual dirá juego de Totito por Melvin Corado. Bien, ahora que tenemos nuestros botones, vamos a replicar la interfaz de un Totito utilizando los siguientes botones. Sí, aquí lo tenemos. Un nuevo botón. Un nuevo botón. Así hasta llegar a los 9 botones en caso de la interfaz de Totito. Bien, una vez estando acá, vamos a establecerle a cada botón su identificador. En este caso, a este le pondremos iniciar. A este botón, de manera de izquierda a derecha, le asignaremos a cada uno un número, de tal manera que podamos identificar a cada uno. Y desde luego que esto nos servirá al momento de estar creando el juego. Ya verán por qué. Pondremos el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bien, a todo esto le pondremos las siguientes propiedades. El tipo de letra será bold y el tamaño 18. Ya lo tendremos acá. Entonces vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a alinear esto. Esto tiene que estar en el centro. Lo pondremos acá. Bien. Ok. Una vez estando acá, vamos a alinear esto. Y le pondremos la siguiente propiedad. Esto es importante, pues nos ayudará nuevamente a poder diferenciar los botones que pertenecen al juego. Entonces vamos a el enable, de tal manera que originalmente no podrán ser ejecutables o utilizables estos botones inicialmente, pero más adelante los vamos a volver a habilitar. Entonces solo déjenme acomodar esto un poco más. Bien, una vez hecho esto, una vez teniendo nuestra interfaz, vamos a iniciar con los siguientes. Hay que tener ciertos fundamentos que nos ayudarán a la realización y al orden efectivo del juego. Entonces, vamos a plantearnos lo siguiente. Existen dos jugadores. Cada jugador tiene su turno. Entonces, existe el jugador X, el jugador O. El jugador X se le asignará, será siempre el primero, el que empezará a jugar de primero. Entonces vamos a utilizar la variable de tipo entero turno, la cual nos ayudará a diferenciar a quién le toca jugar y a quién no. Entonces vamos a poner que inicialmente, al inicializar la variable, esta tendrá un valor de 1, de tal manera que originalmente el jugador X será el primero en mover. De ahí utilizaremos una matriz tipo char, a la que le pondremos le vamos a poner igualmente, vamos a ponerle la matriz Totito.
Totito. Bien. Será una matriz a la cual sus elementos y su longitud se acomodará de tal manera que esta sea bien representada en la interfaz de Totito. Podemos ver que esta es una matriz de tipo char, de variable char, la cual sabemos que puede almacenar tanto caracteres como cadenas de texto y números enteros del menos 128 al 127. Entonces vemos que la matriz tendrá 9 espacios utilizables, pues 3 por 3 es igual a 9. De tal manera que a cada botón se le asignará tanto una coordenada como un campo de la matriz. Entonces, ahora que ya tendremos nuestra matriz y lo que determina quién está jugando, o sea, el turno de cada quien, vamos a utilizar lo siguiente. Originalmente vamos a usar un JOption pane, el cual nos indique al iniciar el juego a quién le toca el turno, a quién le toca ingresar su carácter. Entonces pondremos que es null y pondremos es el turno de X. Y una vez hecho esto, recordemos que originalmente los botones están deshabilitados, y aquí en este momento es cuando nosotros le especificaremos que los botones sean nuevamente utilizables, ¿verdad? Entonces empezaremos con el JButton 1, al cual le pondremos set enable true, porque al establecer que el botón sea de enable nulo, que sea su utilización sea falsa, veremos que aquí en los elementos el botón 1, déjenme buscarlo, el botón 1 será en esta parte, en el apartado de los elementos del JFrameForm. Nos aparecerá que nuestro botón, bueno, en realidad todos los botones están deshabilitados. Entonces nosotros vamos a habilitarlos. Entonces vamos a copiar esto. Solo tenemos que verificar que este sea, tiene que ser a partir del botón 2. Y este sería el botón 3. Pero no nos concentraremos eso ahora. Ahorita solo copiaremos lo siguiente. Entonces tendremos 4, tenemos 5, tendremos 6, tenemos 7, 8, 9 y 10. Entonces al presionar el botón iniciar, todos los botones serán nuevamente utilizables. Y como había explicado que a cada botón se le deberá asignar un campo de la matriz, tendremos que la matriz, a cada campo le daremos un valor, y esto ya será explicado. Entonces tiene que ser un valor diferente al 0 y al 1, en este caso utilizaremos el 4. Entonces inicialmente vamos a empezar por el campo 00 que corresponde, tenemos un error, array required but infound. Le hacemos el 2. Turno perdón, ese es la matriz Totito. Ok, y haremos lo siguiente con los siguientes campos. Vamos a establecer que son 9 campos al final. Entonces será 0 fila, 0 columna, aquí 0 fila, 1 columna, aquí en la 2, y a partir de acá este es en la 1, este es en la 1 y este es en la 1, este es en la 2 y este es en la 1, este es en la 2, este igualmente es en la 2, este igualmente es en la 2, este es en la 2 y este es en la 1. Entonces deben de ser números todos diferentes a 0 y a 1, no importa qué número le pongamos acá,
pues estos números serán especiales en cuanto a la diferenciación entre los turnos de los jugadores. Entonces a cada campo, al campo 00, al campo 01 de nuestra matriz char, se le asignará el valor de 4. Una vez hecho esto, empezaremos a programar cada botón. ¿Y cómo haremos eso? Bien, antes que nada tendremos que crear un private void, que recordemos que significa una acción privada que solo se limita a nuestro programa. Vamos a establecer la función de restablecer, la cual será esto mismo. Vamos a ordenarlo un poco más. Sí. Disculpen. Le quitamos el punto y coma. Bien. Se volverán a habilitar los botones, pero antes de eso, a cada botón tendrá que volver a su estado original de la siguiente manera. JButton. Este es una función que nos ayudará a restablecer, una vez terminado el juego, a restablecer cada uno de los botones. Entonces el JButton 1 le estableceremos el texto que le corresponde. En este caso será el 1, perdón, el 1, punto y coma. Y así con los siguientes botones. En ese será el 2, ese será el 3, ese será el 4, este es el 5, 6, 7, 8. Perdón. Y este el 9. Entonces este será el 3, este será el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el botón 10. Ok. Una vez hecho nuestra función restablecer, vamos a especificarla acá en nuestro botón. De la siguiente manera, escribiremos restablecer sin parámetros y veremos que no tendremos ningún problema, pues la función sí existe y nos ayudará nuevamente, como había dicho antes, a restablecer todos los botones a sus valores originales. Entonces, para poder programar cada botón tendremos que utilizar lo siguiente: condicional. Tendremos que utilizar el condicional if. En el caso de la variable turno, a la cual mejor le pondremos variable... No, ¿saben qué? Sí, turno. No alternamos esto de tal manera que nos vayamos a hacer bolas al momento de diferenciar cada turno. Entonces turno debe de ser igual a 1. Si turno es igual a 1, entonces pasa la siguiente acción. Al JButton 2 se le establece el texto X, que como el jugador 1 cuando presione el jugador X cuando presione un botón, este tiene que plasmar, tiene que imprimirse en ese mismo botón. Entonces otro show message dialog, el cual nos dirá es el turno de O, de tal manera que podamos ir alternando los turnos. Entonces, si originalmente el turno es 1, aquí el turno pasará a ser 0, de tal manera que se vayan alternando los turnos. Si originalmente el turno es de X y presiona el botón 1, el turno pasará a valer 0 y eso significa que será el turno del jugador O. Bueno, en realidad esto es una... Vamos a ponerle O, porque en el totito tradicionalmente se usan X y O. Entonces, aquí a este, como les había dicho previamente, a cada botón se le tendrá que asignar un campo de nuestra matriz. Entonces este es igual a 1. Cuando X presiona un botón, el campo de este botón pasará a ser 1, sea cual sea. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Una vez presionado el botón, este tendrá que quedar deshabilitado de la siguiente manera. Escribiremos false, y como en el caso del botón 2. Bien, ahora aquí nos hace falta algo, nos hace falta una función, la cual
será la siguiente. Vamos a tener que crear otra función que va a ser un poco larga, la cual será otro private void, otra función privada, a la cual le llamaremos verificador. Verificador. Bien, pues abriremos la llave y tendremos un problema. Aquí la cerramos. Bien, ahora, una vez estando acá, tendremos que establecer las condiciones que deben ocurrir para que un jugador gane. Entonces crearemos un if, y dentro de este if tendremos que escribir campo por campo de la matriz. Entonces haré un pequeño timelapse porque esto se va a poner un poco largo, y nos veremos en un pequeño lapso de tiempo. Bien, después de estar un rato verificando acerca de los errores, pues hubieron varios, me tomó unos cuantos minutos arreglar esto, pero aquí lo tenemos. Entonces, ¿por qué dividí el if en estas tres secciones? Pues bien, recordemos que como a cada botón nosotros le asignamos un valor, un campo, perdón, de la matriz. Entonces, esto nos... O sea, miren, tenemos el campo 0, 0, tenemos el campo 0, 1, el campo 0, 2. Entonces, el campo 0, 0 es este, el campo 0, 1 es este, el campo 0, 2 es este. Por lo tanto, la variable que identifica ahí, la marca que deja ahí, el número que deja ahí en un número es 1. La X, perdón, es 1. Entonces, si este campo es 1 y este campo igualmente es 1 y este campo es 1, hay una alineación de números. Entonces, eso es lo que determina quién gana y quién no. Por eso sale cuando una de estas opciones, una de estas condiciones se cumpla, en el que la X y los enteros, que el número que representa la X se alinea tanto horizontal como vertical y diagonalmente, el jugador ganador es X. Por tanto, ahora que ya hemos hecho el ganador de X, vamos a hacerlo, pero esta vez el ganador en Y, de la siguiente manera. Voy a copiar esto. Sí, aquí voy a copiarlo. Entonces voy a colocar esto de la siguiente manera. Voy a copiar esto. Disculpen mucho el corte que hubo ahí, pues sí tuve varios problemas técnicos, pero no importa. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, y lo que determina cuando el jugador gana es que la alineación de números sea igual a 0. Entonces voy a cambiar esto. Haré un pequeño timelapse en lo que lo termino. Bien, una vez terminada la función verificador, o sea, verificador de ganador, pues cada vez que un botón sea presionado, debe de pasar por un medio de las condicionales, ¿verdad? Pues estos irán evaluando quién gana y quién no. Entonces vamos a mandar a llamar el verificador, la opción verificador, y veremos que todo estará correcto. Entonces usaremos un else if, de tal manera que si no se cumple esta condición, cree una nueva, en el caso en el que turno sea igual a 0. Entonces, cuando el turno es igual a 0, el JButton1 tendrá que imprimir el siguiente texto, el cual será O mayúscula, punto y coma. Una vez hecho esto, perdón, me faltó un 2. Una vez hecho esto, pasará a ser el turno de X. Ya puede que sea un poco confuso ahora
pero ya se irá aclarando todo cuando empecemos a jugar. Bien, entonces la variable turno debe de pasar a valer 1 para que podamos continuar con el turno de X. Si no, no podremos completar el ciclo de jugadores, ¿verdad? Entonces el campo de la matriz turno 0, 0, recordemos que al botón número 1 le pondremos le pondremos ¿qué pasa? Array request, perdón, es totito. Bien, recordemos que cuando presionemos este botón y si el turno es de el jugador O, el turno pasará a ser 1 para que sea el turno de X y este campo pasa a ser 0, de tal manera que al mandarlo a evaluar se verificará quién es el ganador. Entonces no vale la pena explicar todo de una vez, sino que vamos, cuando ya esté todo el funcionamiento lo vamos explicando. Ahora simplemente estaré explicando qué es lo que voy haciendo, pero se entenderá el ejercicio a cabalidad cuando todos los botones sean programados. Entonces ya tenemos el primer botón programado, por lo que tendremos que pasar al siguiente botón, el JButton 3. Entonces aquí el JButton 3 debe de ser cambiado cada campo. Entonces como son 9 botones y son 9 campos de la matriz, esto nos viene de perlas. Entonces este campo será 1 y este 1. Luego el siguiente JButton 3, bien. Entonces el siguiente haremos lo mismo, lo pegaremos, que será el JButton 4, aquí igual es 4, y el turno, el campo de este botón tendrá que ser 2. Bien, entonces pasaremos al siguiente. Le vamos a pegar. Este es el botón número 5. Entonces vamos a cambiarlo. En este campo en este caso estaremos utilizando el campo 1. Perdón, el campo 1. Aquí ya lo tendremos. Nos falta un corchete. Ahí lo tendremos. Bien. Luego el siguiente botón. Disculpen eso. El siguiente botón será de la siguiente manera. En este caso tendremos el botón 6 y el botón 6. Aquí tendremos el botón 0, será 1, no, perdón, será el 1, 1. Será el 0, 1, 1. Bien, entonces pasaremos a los siguientes botones. En este caso será el JButton 7. Esperaremos también que no ocurra ningún error durante la ejecución del programa. 1, 2, 1, 2. El botón 7, sí. Botón, en este caso será el botón 8. Ya falta poco. Y aquí el botón 8. Aquí igualmente el botón 8. Y aquí igualmente el botón 8. Este campo debe de ser el 2, si mal no estoy. Debe ser el campo 2. Sí. Ahora, el siguiente botón será, sí, lo tenemos de la siguiente manera. En este caso estaremos trabajando con el botón 9. Botón 9. Botón 9. Y el botón 9. Entonces este campo será el 2. En este caso el 1. Tenemos el campo 2 y en este caso el 1. Y aquí lo tendremos. Y ahora por último programamos este botón que es el 10, el JButton 10. Entonces pondremos JButton 10, JButton 10, JButton 10 y el JButton 10. Bien, ahora hay que asignarle el campo, su respectivo campo de la matriz, el cual será, perdón, 2, en este caso igualmente 2. Y con esto tendríamos completado todo nuestro juego. Solo que hay que hacer una pequeña modificación, pues a partir de acá, del
botón 7, no, con el botón 17, sería el botón 6 y aquí igualmente el botón 6, sería el botón 5 y aquí igualmente el botón 5, aquí sería el botón 4, igualmente aquí el botón 4, este sería el, déjenme modificar acá, sería el botón 3 y acá igualmente el botón 3, el botón 2, sí, aquí se está correctamente. Entonces, una vez hecho nuestro programa, vamos a proceder a correrlo, vamos a ejecutar. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Entonces, bien, tendremos nuestros programas. Entonces, iré explicando el funcionamiento. Ahora que ya he tecleado código por código. Bien, establecí que el turno de X es igual a 1. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo ir diferenciando y también de cierta manera traducir el juego a la interfaz de programación, al lenguaje de programación. El turno de X está definido cuando la variable turno es igual a 1. Entonces, vean, si la variable turno es igual a 1, significa que es el turno de X. Por lo que si yo le voy a iniciar, nos tendrá que decir que el turno es de X. El turno es el turno de X. Entonces, vemos que ya se han habilitado los botones. Es este apartado de acá, en el que nosotros le establecimos. Bien, entonces como el turno es 1, o sea, es el turno de X, cuando yo le dé al botón 2 a nos dará, es el turno de O. Como era el turno 1 y le hemos dado a este botón, nos dio el mensaje, es el turno de O, y el turno pasa a ser 0 y este campo pasa a ser 1. Y se vuelve a deshabilitar y se evalúa si se ha ganado o no. Entonces al darle a aceptar, se deshabilita. Entonces, como ahora el turno es de O, vamos a presionar el botón 2. Vamos a presionar el botón con el número 2. Entonces, como el turno es de 0, a este botón se le tendrá que imprimir el texto de O. Se le tendrá que aparecer el botón, el mensaje, es el turno de X. Y pasará, la variable turno pasará a ser 1. Entonces, vemos que sí se cumple y a este campo de la matriz al que le asignamos el botón pasa a ser 0. Y se evalúa si se ha ganado o no. Entonces, esto se repite por todos los botones. Ahora, esta es la parte importante. Pues, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Como es el turno de X, como es el turno de X, vamos a poner X acá. Como es el turno de, es el turno de O. Perdón, es que lo estoy reiniciando, disculpen. Es el turno de O, Entonces, le daremos, es el turno de X, tenemos el turno de O. Le pondremos acá. Entonces, al darle clic a este botón, veremos que se alineará verticalmente. Entonces nosotros establecimos acá, este es el campo 0, 0, será igual a 1, X es igual a 1. Este es el campo 0, 1 y este es el campo 2, 0. Entonces al darle clic me dirá, es el turno de X, pero el ganador es X. Por lo tanto sí se cumple la evaluación. Al cumplirse esta, vemos que al cumplirse esta condición, o sea que las X se alinean verticalmente, nos muestra el botón ha ganado el jugador X. Entonces le seguiremos dando y podremos ver que igualmente como se cumplió esta condición y se ha cumplido igualmente que el jugador O se alineó verticalmente como nosotros lo establecimos acá, nos dará que los dos han ganado. Vamos a reiniciar el juego, es el turno de X. Entonces vamos a hacerlo diagonalmente. Es el turno de O. Vamos a ponerlo acá, es el turno de X. Y es el turno de O. Y es el turno de X. Nos tendrá que decir que ha ganado el jugador X. Se ha alineado diagonalmente. ¿Por qué? Porque a la X al botón se le asigna un campo. Y al ser el turno de X, a este campo se le agrega el valor de 1. Entonces, nosotros establecimos que cuando
el campo 0, 0 es 1, el campo 1, 1 es 1, el campo 2, 2 es 1, se cumple que el X es alineado y entonces el jugador X ha ganado. Entonces ese sería todo el ejercicio, todo el juego completado funcionando al 100%. Por ejemplo, vamos a intentar ganar siendo O horizontalmente. Jugador de O es el turno X, pero ha ganado el jugador O. Entonces fue un gusto haber estado trabajando a la par de ustedes toda esta unidad. Yo hasta acá me despido. Espero que el video haya sido de su agrado. Quiero mandarle un saludo muy especial al profe Byron Arenas, esperando que este video haya sido de su agrado. Y nuevamente notando que se han utilizado todos los elementos, todos los componentes que nos correspondían de los que nos asignaron en el laboratorio. Yo soy Melvin Corado de cuarto bachillerato de clave 7 y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber visto. Hasta la próxima.